La solución no es construir más. La ley de la oferta y la demanda no funciona. No funciona. Proponemos gravar hasta el 50% la compra de vivienda, crear un nuevo impuesto a la acumulación de vivienda. ¿Ustedes por qué se creen que Vox ha cargado al salvaje de Ortega Smith y han puesto a un chaval para hablar de vivienda que parece del PSOE? Señor Rufián, si yo fuera del PSOE estaría aquí riéndole las gracias, dorándole la píldora y prometiendo una millonada de viviendas que nunca pensara entregar. Yo llevo 10 años hablando de vivienda, también en la academia, 10 años. Usted hace 10 años estaba inventándose una patria imaginaria para no pagar la beca comedora a sus primos de Jaén. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. En ese momento, el señor Ortega Smith, al que usted también ha denostado hoy, estaba liderando la acusación popular precisamente contra los golpistas que usted estaba comandando. Es una cuestión aritmética, da igual que sean de fuera o que sean su primo cuarto, el de Jaén. Más gente y menos casas, suben los precios. Más gente y menos casas, suben los precios. Más gente y menos casas, suben los precios. En un país donde no hay obra nueva, el impuesto que ustedes quieren subir es justamente el que tiene que ver con la obra nueva, con aquello que no existe. Es como tratar una neumonía con caramelos para la tos, señor Rufián. Medidas fiscales para combatir la especulación inmobiliaria. ¿Votamos? Desconfíen de aquellos superpatriotas que hablan de patria e ignoran o desprecian a sus compatriotas, que es esta gente. Pero bueno, la solución no es construir más. No deberíamos estar hablando del mercado de la vivienda. Mercado y vivienda, mal, oxímoron. Pero bueno, y segundo, porque la ley de la oferta y la demanda no funciona. No funciona. ¿Por qué? Pues porque la oferta es finita. El suelo se acaba. No es infinito. Y en cambio, la demanda es infinita. Solamente hay una salida. Intervención del mercado. Intervención del mercado. Una familia, una casa. Proponemos gravar hasta el 50% la compra de vivienda especulativa. Crear un nuevo impuesto a la acumulación de vivienda. Hay un chico de 34 años, musulmán y socialista, que acaba de ganar la alcaldía de la capital del mundo diciendo más o menos esto: transporte para todos, comida para todos y vivienda para todos. Ya está. ¿Ustedes por qué se creen que Vox ha cargado al salvaje de Ortega Smith y han puesto a un chaval para hablar de vivienda que parece del PSOE? Señor Rufián, si yo fuera del PSOE estaría aquí riéndole las gracias, dorándole la píldora y prometiendo una millonada de viviendas que nunca pensara entregar, pero como no lo soy, no estoy haciendo eso. Y aquí no es que nos haya dado por caer en el tema de la vivienda de forma repentina. Yo llevo 10 años hablando de vivienda, también en la academia, 10 años. Usted hace 10 años estaba inventándose una patria imaginaria para no pagar la beca comedora a sus primos de Jaén. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Es más, en ese momento, el señor Ortega Smith, al que usted también ha denostado hoy, estaba liderando la acusación popular precisamente contra los golpistas que usted estaba comandando. Pero bueno, vamos al asunto. Cada cierto tiempo, Esquerra aparece en esta Cámara con el ánimo de lavar su conciencia y buscar absolución por los males que ellos mismos han generado. En esta ocasión traen una proposición de ley sobre vivienda porque hasta los guionistas de las peores películas de terror acaban sintiendo miedo de su producto. Y es normal, ¿eh? Es normal. Uno mira el país que nos ha dejado el bloque de la precariedad, el bloque de la miseria y el bloque del desarraigo, el bloque del que orgullosamente forma parte Esquerra Republicana, y es difícil no sentir pavor y no sentir pánico, es difícil no sentir escalofríos. Causa tanto horror mirar la realidad que Esquerra Republicana ha contribuido a engendrar, digámoslo de forma generosa, que ahora su partido parece decidido a hacer un giro de guión y anda a la búsqueda de un final feliz para la película. El título ya lo tienen: Una familia, una casa. Así lo determinó usted aquí hace unas semanas, así lo ha dicho en la tournée televisiva que le han preparado a tal efecto por platós y late nights, y así lo ha dicho también esta misma tarde. Una familia, una casa. Una familia, una casa. ¿Quién no suscribiría eso? Yo lo suscribo. Cualquiera de nosotros lo suscribiría. Cualquiera de los que están viendo lo suscribiría. Una familia, una casa. La cuestión es que desde que hicieron el anuncio algunos estábamos esperando a ver cómo se podía concretar la fórmula para llegar a ese una familia, una casa. La fórmula es esta proposición de ley que es, tanto en la forma como en el fondo, un poco chapucera. Es un despropósito en la forma porque ya la propia redacción delata a sus autores. Todos son oraciones impersonales y pasivas.
¿Se ha producido una crisis de vivienda? La vivienda se ha convertido en inaccesible. Se sufre una emergencia habitacional. Todo está escrito con un tono de distancia atroz, como si Esquerra Republicana no hubiera gobernado nunca ni un rellano. El señor Rufián pasaba por aquí cuando estábamos destrozando el mercado de la vivienda, pasaba por aquí. Nunca ha tenido capacidad para condicionar lo que se escribe en el BOE, nunca. El señor Rufián y sus compañeros pasaban por aquí y acaban de aterrizar de Marte recientemente. Pero con todo, lo peor no es esto. Lo peor es que estamos también ante una chapuza en el fondo, porque la proposición de ley no aborda ni una sola de las causas que están detrás de las dificultades de acceso a la vivienda en España. De hecho, no es que no las aborde, es que ni siquiera las roza, ni siquiera las roza. Lo que nos trae aquí es el chocolate del loro. Se entretienen con cuestiones secundarias y nos entretienen con cuestiones secundarias mientras ahí fuera se está cometiendo un crimen contra el presente y el futuro de la juventud española, aunque por decirlo con la exigencia de lenguaje que yo le he pedido, no se está produciendo, lo están produciendo ustedes, dicho crimen, porque el lenguaje importa. Está la iniciativa que da gusto verla, no tiene ni una sola mención a nada de lo nuclear o del meollo del problema de la vivienda, ni una palabra sobre el desequilibrio entre oferta y demanda, ni una palabra sobre la escasez de vivienda que bloquea la emancipación de los jóvenes, ni una palabra sobre cómo construimos algo que no sea propaganda o cuentos chinos, ni una palabra sobre cómo hacer crecer el parque de vivienda protegida. Y no, el derecho de tanteo y retracto que tantas veces dicen no es una forma para hacer crecer el parque de vivienda protegida del 2,5 al 10 en un año como ustedes plantean. Ni una palabra tampoco sobre el desastre que han sido las regulaciones de los alquileres, con un desplome tal de la oferta que hemos condenado a rentas medias y rentas bajas a vivir en el hacinamiento y en el piso compartido. Ni una palabra tampoco sobre cómo la inmigración masiva lleva a un auge desmedido de los precios de los arrendamientos. Lo decía el señor Ibáñez, es una cuestión aritmética, da igual que sean de fuera o que sean su primo cuarto, el de Jaén. Más gente y menos casas, suben los precios. Más gente y menos casas, suben los precios. Más gente y menos casas, suben los precios. Tampoco ni una sola palabra sobre cómo vamos a devolver oportunidades laborales a las ciudades medias, a las cabezas de comarca, a las ciudades intermedias, para que no se concentre toda la demanda de vivienda en 3 o 4 o 5 grandes polos. En definitiva, ni una sola palabra sobre nada que importe. Y no la hay porque, en verdad, yo sospecho que ustedes no tienen interés en solucionar absolutamente nada. Solo nos traen aquí un placebo fiscal para tratar de acallar la comprensible desesperación y rabia de la gente. Su gente también. Tal vez la iniciativa pueda ser audaz en términos de marketing, no lo sé. Lo que sí que sé es que es absolutamente estéril si uno aspira, como se ha dicho, a tener una familia, una casa. Es más, por entrar simplemente en una cuestión, quieren frenar la concentración de vivienda en pocas manos y lo que se les ocurre es un impuesto complementario dentro del IVA a partir de la compra de tercera vivienda. Dentro del IVA, el impuesto que grava la obra nueva. En un país donde no hay obra nueva, el impuesto que ustedes quieren subir es justamente el que tiene que ver con la obra nueva, con aquello que no existe. Es como tratar una neumonía con caramelos para la tos, señor Rufián. Una neumonía con caramelos para la tos. La entrada masiva de fondos que compran de golpe muchas unidades, que calientan el mercado, que dificultan el acceso a la compra a clases medias y clases populares, se produce sobre todo en segunda mano. Segunda mano, impuesto de transmisiones patrimoniales. No tiene nada que ver con el IVA, impuesto de transmisiones patrimoniales. Y en este asunto ustedes no dicen ni pío. Yo tengo una sospecha de por qué no dicen ni pío. Yo tengo una sospecha. Tal vez es porque Esquerra Republicana de Cataluña, en Cataluña, fijó que el 10% de ITP lo pagaran por igual un fondo que tiene 500.000 viviendas e Iván y Julia que quieren comprar su primera vivienda en Cornellá. Lo mismo el fondo que Iván y Julia. Por eso ustedes aquí no hablan del impuesto de transmisiones patrimoniales, porque se les cae la cara de vergüenza. Gracias a ustedes, los grandes de fuera han ido devorando lo que era la clase media en Cataluña. ¿Se arrepienten? Yo diría que de ninguna forma, porque es que ni siquiera en lo largo y ancho de toda la iniciativa hay una sola proposición, hay una sola mención a cómo favorecer que una familia del montón, que unos ciudadanos del montón, que Pérez y Sánchez y Gutiérrez puedan comprar más fácil de lo que compran los extranjeros y los fondos buitre y los ricos de todo el mundo. Ni una sola mención seria para cómo facilitar el pago de los impuestos, para cómo eliminar el pago de impuestos a la primera vivienda, para cómo reducirlo, para cómo diferirlo. Ni una sola mención al respecto. Sinceramente, confunden el síntoma con la enfermedad. Pretender poner remedio a la cuestión habitacional
con alineos fiscales sin construir una sola casa, ya sea en el mercado libre, en el público, sin identificar un mercado de alquileres robusto y confiable y sin cerrar fronteras a cal y canto, puede servir para quedar bien ante los acérrimos, pero no sirve para tener una familia, una casa. Es más que una familia, una casa, lo que ustedes proponen es un problema, una ocurrencia, un joven, una litera, una familia, una habitación, dos familias, una habitación, un precario, un banco del parque, una pareja, un exilio y un fondo, muchas casas. No puede hablar de justicia social quien es el arquitecto de la injusticia que tenemos con la vivienda. Muchas gracias. El diputado Rufián, tanto monta tanto, se ha dirigido a este diputado diciendo que es un salvaje. Por tanto, yo lo que quiero añadir es que el diputado que lo estaba haciendo es el que en su actuación permanente y el de su partido actúan como salvajes. Vale. Muchísimas gracias, señoría. Procedemos ahora a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano de medidas fiscales para combatir la especulación inmobiliaria. ¿Votamos? Votos emitidos 347, a favor 163, en contra 171, abstenciones 13. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.